Todas las noches de la semana pasada, la hija de 5 años de Mark, Emma, había estado desapareciendo, dejando a Mark y a su esposa, Sarah, frenéticos de preocupación. No importaba cuántas veces Mark le preguntara a dónde iba, Emma solo ofrecía respuestas crípticas como, «Es asunto mío, papá». Preocupado y decidido a llegar al fondo del asunto, Mark decidió investigar. Una tarde, después de acostar a Emma, registró su habitación en busca de pistas. Debajo de su almohada, encontró un trozo de papel doblado con una letra temblorosa. Decía, «Ve a la cabaña al borde de la propiedad. No se lo digas a nadie». Con el corazón latiéndole con fuerza, Mark siguió las instrucciones la noche siguiente. El camino a la cabaña estaba cubierto de maleza. Al llegar a la cabaña, escuchó voces susurrantes en el interior. Al empujar la puerta crujiente, encontró a Emma sentada en el suelo, hablando con una anciana rodeada de una jauría de perros callejeros. La anciana levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y resignación. «Debe ser el padre de Emma», dijo, su voz ronca por la edad. Mark, desconcertado, tartamudeó. «¿Quién es usted y qué hace aquí con mi hija?». La anciana, que se presentó como la abuela Agnes, comenzó a contar su historia. Explicó que cuando cumplió 80 años, se dio cuenta de que no podía pasar el resto de sus días en un asilo de ancianos. Decidida a escapar sin ser detectada, vivió en las calles, sobreviviendo con la compañía de perros callejeros. Con el tiempo, los perros tuvieron cachorros, y la abuela Agnes se encontró luchando por cuidarlos. «Ahí fue cuando Emma me encontró», dijo la abuela Agnes, suavizándosele la mirada. «Tu hija me invitó a una casa abandonada en tu propiedad, y he estado viviendo allí con mi familia canina durante aproximadamente un mes». La sorpresa de Mark se convirtió en culpa al escuchar a la abuela Agnes relatar su historia de supervivencia. Explicó que Emma la había estado visitando todos los días, jugando con los perros y llevándoles comida cuando escaseaba. La gratitud de la anciana por la bondad de Emma era evidente. «Estaba preparada para morir sola en la calle», admitió la abuela Agnes, «pero Emma me salvó. Es un alma compasiva, tu hija». Mark, abrumado por una mezcla de emociones, lamentó no haberse dado cuenta de la magnitud de la compasión de Emma y de la difícil situación que enfrentaba la abuela Agnes. En los días siguientes, Mark, Sarah y Emma comenzaron a ayudar a la abuela Agnes. Les proporcionaron comida tanto a ella como a los perros, y la cabaña una vez abandonada se convirtió en un refugio para una nueva familia. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.